Él era un multimillonario poderoso que creía conocer cada rincón de su mansión de lujo, pero una noche en la que regresó a casa sin avisar se quedó paralizado en el umbral de la puerta. Ante sus ojos no apareció la escena opulenta de siempre, sino un instante que iba a poner patas arriba todo su mundo. La empleada del hogar, esa mujer a la que siempre había considerado invisible, estaba haciendo algo que nadie habría imaginado con su hijo, y en ese preciso momento quedaron al descubierto la verdad, el cariño y un secreto capaz de hacer tambalear a una familia valorada en miles de millones. Todo había empezado unas horas antes, cuando el avión acababa de tomar tierra en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 22:30. Alejandro Saavedra apagó el móvil, no avisó al chofer, no llamó a su asistente y pidió él mismo un coche para volver a su chalet en una urbanización de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Era un hombre de poco más de 30 años, impecable con su traje gris, la mirada fría detrás de unas gafas de cristal fino. En todas sus visitas anteriores a casa avisaba al menos con un día de antelación, pero esta vez era distinto. Había escuchado algunos comentarios ambiguos de la antigua ama de llaves, doña Carmen Muñoz, que acababa de pedir la baja por motivos familiares, insinuando que algo extraño estaba ocurriendo en la casa. No sabía exactamente qué, pero el instinto de alguien que llevaba años en el mundo de los negocios le hacía sentir una inquietud difícil de ignorar. Hijo único de su madre, ya fallecida, que le había dejado una fortuna inmobiliaria de miles de millones de euros, Alejandro Saavedra vivía cada vez más encerrado en sí mismo, rodeado de muy poca gente y, sobre todo, incapaz de confiar fácilmente en cualquiera que se acercara a su hijo. El coche eléctrico negro se deslizó en silencio a través de la puerta de la propiedad. Todo estaba extrañamente quieto, sin luces en el jardín, sin pasos de servicio, solo un resplandor cálido que salía de una habitación del segundo piso, el dormitorio de Nicolás Saavedra. Abrió la puerta con su código de huella dactilar y la casa, de cientos de metros cuadrados, lo recibió sumida en un silencio denso, amortiguando el eco de sus pasos sobre el mármol, subió la escalera con cuidado hasta detener la mirada en una puerta entornada. Lo que vio al otro lado le hizo dar un vuelco al corazón. En una butaca junto a la ventana, una joven estaba sentada con Nicolás Saavedra dormido en su regazo, el niño de 6 años profundamente dormido, con la cabeza apoyada en su hombro. La muchacha llevaba un uniforme sencillo de empleada del hogar, el pelo recogido en una coleta baja, rostro delicado y una mirada dulce perdida en el exterior, sin saber que alguien la observaba. Alejandro Saavedra entró en la habitación y ella alzó la cabeza, quedándose rígida al reconocerlo. «Señor, ya ha vuelto», balbuceó, poniéndose de pie con cuidado para no despertar a Nicolás Saavedra. Él no respondió, miró primero a su hijo y luego se volvió hacia ella con voz grave. «¿Quién es usted? ¿Quién le ha dado permiso para estar aquí sola con mi hijo?» La joven apretó los labios y bajó la vista. «Me llamo Clara Rivas, soy la nueva empleada que contrató doña Carmen Muñoz cuando ella tuvo que marcharse. Solo estaba ayudando a que el niño se durmiera en su cuarto». En mitad de la noche, el tono de Alejandro Saavedra se volvió cortante. «¿Cree que esto es cualquier sitio?» «Solo estaba recogiendo mis cosas», musitó ella. Se detuvo un instante, miró de nuevo a Nicolás Saavedra con unos ojos llenos de tristeza, como si quisiera aferrarse a él, y luego se dio la vuelta. Media hora más tarde, Clara Rivas arrastraba una vieja maleta por el pasillo. Alejandro Saavedra permanecía al pie de la escalera sin decir una palabra. Cuando ella se acercó, se detuvo un segundo y dijo en voz muy baja: «Puede que piense mal de mí, pero, si es posible, me gustaría despedirme del niño». Él no reaccionó, pero aún así Clara Rivas caminó hasta la puerta del dormitorio, la abrió apenas, miró al niño dormido y susurró entre lágrimas que no se veía con derecho a quedarse, pero que seguiría deseando que él durmiera tranquilo cada noche. Después se marchó sin volver la vista atrás, dejando atrás una frase tan suave que casi se perdió en el aire. Estaba acostumbrada a la gente como ella, o la echaban por ser pobre o por no resultar digna de confianza. Cuando la puerta principal se cerró, Alejandro Saavedra se quedó inmóvil durante mucho rato. Una parte de él quería salir corriendo detrás de ella para preguntarle qué había pasado realmente, pero la parte más racional le susurraba que no debía mostrarse débil, que todo tenía que quedar claro y sin sentimentalismos. Aquella noche no pudo dormir. Permaneció de pie en su despacho, mirando el retrato de su madre colgado en la pared. Ella había sido quien lo crió sola y también quien le había repetido una y otra vez: «Los pobres no piden nada, pero si tratan bien a tu hijo, deja que sea tu corazón, y no tus prejuicios, el que escuche antes de juzgar». Él recordó aquellas palabras de su madre,
pero negó con la cabeza incapaz de confiar en un impulso pasajero, encendió el portátil y accedió al sistema de cámaras de seguridad, pero en la pantalla apareció un mensaje en rojo: cámara planta segunda, error de conexión, archivo del 14 de mayo no disponible. Se dijo que todo sería una coincidencia, cerró los ojos para tranquilizarse y se repitió que al día siguiente contrataría a alguien nuevo, con un historial impecable, experiencia, títulos y referencias que nadie pudiera cuestionar. No sabía que justo en ese instante comenzaba una cadena de acontecimientos que lo arrancaría de su mundo aislado, lo obligaría a enfrentarse a grietas que el dinero no podía tapar y lo llevaría a una búsqueda de reparación con la mujer que para él solo había sido una empleada doméstica, pero que para el corazón de su hijo lo era todo. A la mañana siguiente, Alejandro Saavedra se despertó más temprano que de costumbre, con una pesadez en el pecho que no sabía explicar, como si un frío persistente se colara por las ventanas de aquella mansión demasiado silenciosa. Se preparó un café y se sentó solo en el enorme comedor, la vajilla de porcelana importada brillaba, el sol entraba por los ventanales haciendo que el suelo de mármol reluciera como un espejo, pero aquel día todo parecía vacío. La empleada del hogar de la noche anterior, Clara Rivas, se había marchado de verdad. Alejandro Saavedra miró el móvil y revisó el correo electrónico. Su asistente le había enviado una lista con 3 candidatas nuevas para el puesto, con expedientes completos, estudios de educación infantil, experiencia en guarderías privadas, sin quejas registradas, todo perfectamente correcto, pero él ni siquiera quiso abrir los archivos. Entonces oyó unos pasos pequeños bajando desde la planta superior. Al girarse vio a Nicolás Saavedra, con el pelo revuelto y los ojos hinchados, detenido en lo alto de la escalera, sin la expresión ilusionada de otras mañanas. El niño miró alrededor y preguntó con voz ronca: «Papá, ¿dónde está Clara Rivas?». Alejandro Saavedra guardó silencio, aún no había pensado qué decir, y el niño insistió con el tono más alto: «¿A dónde se ha ido Clara Rivas, papá?». «Tenía que marcharse por trabajo», respondió él escuetamente. «¿Tú la has echado?», disparó Nicolás Saavedra con una mirada sorprendentemente penetrante para sus 6 años. «No debería quedarse sola contigo en casa cuando yo no estoy», murmuró Alejandro Saavedra. «Pero ella no ha hecho nada malo», replicó el niño bajando los escalones con rapidez, casi al borde del llanto. «Ella me contaba cuentos para dormir, me cantaba nanas, me hacía sopa cuando estaba resfriado y me limpiaba los pies todas las noches». Alejandro Saavedra se quedó desconcertado, jamás había visto a su hijo reaccionar con tanta fuerza. Antes, cada vez que una empleada venía y se iba, Nicolás Saavedra permanecía indiferente, pero esta vez era distinto. El niño temblaba y agarraba con fuerza la camisa de su padre. «Papá, ¿sabes una cosa? Yo tengo miedo a la oscuridad, pero con Clara Rivas ya no tenía miedo. La echo de menos». Alejandro Saavedra se arrodilló y le puso las manos sobre los hombros. «Solo quiero lo mejor para ti, hijo, a veces lo correcto no es fácil de aceptar». «Entonces, lo que hiciste anoche fue lo correcto», insistió Nicolás Saavedra. «¿La echaste porque te daba miedo que fuera pobre o porque pensaste que era mala persona?». La pregunta lo dejó sin voz. Antes de que pudiera responder, el niño salió corriendo de vuelta a su habitación y cerró la puerta de un portazo. La atmósfera en la casa se desplomó, incluso el perro de la familia, un mestizo que normalmente correteaba y ladraba por el jardín, se quedó hecho un ovillo en un rincón sin hacer ruido. Alejandro Saavedra volvió al comedor, donde su café se había quedado frío. A mediodía decidió llamar a la antigua ama de llaves, doña Carmen Muñoz, que llevaba casi 20 años con la familia. «Doña Carmen Muñoz, ¿qué pasa con Clara Rivas?», preguntó sin rodeos. La voz de doña Carmen Muñoz sonó grave y apesadumbrada al otro lado de la línea. «Es una buena chica, señor, yo me volví a mi pueblo para cuidar a mi marido enfermo y le pedí que se quedara unas semanas cuidando del niño. Al principio iba a ser algo temporal, pero la vi tratar a Nicolás Saavedra como si fuera su propio hermano pequeño y me quedé tranquila, nunca le había cogido tanto cariño a nadie». «Pero su historial no está claro», objetó Alejandro Saavedra. «Ningún currículum vale más que un corazón honesto», respondió doña Carmen Muñoz. «La he investigado, se quedó huérfana de padre y madre muy pequeña, creció en un hogar de acogida en un barrio humilde de Madrid y, cuando terminó el bachillerato, se puso a trabajar como empleada doméstica para pagar los estudios de su hermano menor en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ella no fue a la universidad, no porque fuera menos lista, sino porque se dio su oportunidad para que él pudiera estudiar».
Alejandro Saavedra se quedó en silencio, con la garganta cerrada, hasta que solo acertó a gruñir: ¿por qué no me lo dijo antes? Porque sabía que usted no la habría aceptado, suspiró doña Carmen Muñoz, pero también creí que, si la veía con sus propios ojos, quizá algún día sentiría lo que yo vi en ella. Aquellas palabras le hicieron un nudo en la garganta y los ojos le escocieron. Por la tarde, Alejandro Saavedra sacó el coche del garaje de la mansión y condujo hasta la dirección que doña Carmen Muñoz le había enviado por mensaje, una pequeña pensión en el barrio humilde de Vallecas, en Madrid. De pronto empezó a llover, y él se quedó frente a la hilera de habitaciones mientras el agua salpicaba sus zapatos. La puerta del número 4 estaba cerrada y silenciosa. Llamó 3 veces, pero nadie respondió. Entonces una vecina joven asomó la cabeza desde la habitación contigua. ¿Busca a Clara Rivas?, preguntó. Se ha ido esta mañana, creo que a buscar trabajo al mercado de flores de Tirso de Molina. Él asintió, le dio las gracias y se dio la vuelta. Al llegar al coche, algo cayó de su cartera, una fotografía de Nicolás Saavedra junto a Clara Rivas, tomada con una cámara instantánea. El encuadre era torpe, pero en ella se veía al niño con los ojos brillantes y una sonrisa abierta mientras Clara Rivas lo abrazaba por detrás. Alejandro Saavedra recogió la foto, la miró durante unos segundos y la guardó en el bolsillo interior de la americana. Aquella noche, al volver a casa, encontró a Nicolás Saavedra dormido, no en su dormitorio, sino en el sofá del salón, con un ejemplar de El Principito entre las manos y, a su lado, el pañuelo rosa de Clara Rivas. Alejandro Saavedra se sentó junto a él y le colocó una manta por encima. El niño abrió los ojos y susurró: «Papá, he soñado que Clara Rivas me decía que no estuviera triste, que siempre se iba a acordar de mí». Él apretó con suavidad la mano de su hijo. Por primera vez en muchos años, sintió una culpa profunda, no solo por una decisión equivocada, sino por la frialdad con la que había herido a un niño y había estado a punto de perder a la única persona que hacía sonreír de verdad a su hijo. A la mañana siguiente, Alejandro Saavedra se levantó muy temprano y bajó a la cocina para preparar él mismo el desayuno, pero cuando subió la bandeja al cuarto de Nicolás Saavedra, el niño negó con la cabeza y dijo que no tenía hambre. Él dejó la bandeja sobre el escritorio y se sentó. «Si papá encuentra a Clara Rivas, ¿te gustaría que volviera?». El niño alzó la vista con los ojos encendidos. «¿De verdad, papá? ¿No la vas a echar otra vez?». «Hablaré con ella», respondió Alejandro Saavedra, «pero puede que no quiera regresar». «Yo le escribiré una carta», replicó Nicolás Saavedra, «le pediré perdón por ti. Ella me quiere, seguro que vuelve». Alejandro Saavedra esbozó una sonrisa triste. «Ojalá tengas razón». Aquella noche, en el despacho, abrió por fin el expediente de Clara Rivas que su asistente le había enviado y que él nunca había mirado con detenimiento. Estaba casi vacío, sin títulos universitarios, sin cartas de recomendación, pero con una carta manuscrita, de letra cuidada: «No tengo un título de universidad ni muchos años de experiencia, pero tengo un corazón que sabe querer a los niños. No pido este trabajo solo para ganar dinero, sino porque necesito un hogar. Si me eligen, trataré a su hijo como si fuera mi propio hermano pequeño y prometo que jamás haré nada que le haga daño». Alejandro Saavedra apretó el papel al llegar a la última línea, se levantó y salió al balcón que daba al jardín trasero, donde Clara Rivas había plantado un pequeño cantero de flores. Los brotes tiernos seguían allí. El viento de la noche traía el olor de las hojas nuevas y de la tierra húmeda, como un recordatorio de que lo más valioso no estaba en los currículums, sino en la presencia real de una persona. Y comprendió que tenía que encontrar a aquella mujer, aunque fuera tarde. Una mañana sin viento en Madrid, la luz se filtraba a través de una neblina ligera sobre las calles que llevaban al mercado de flores de Tirso de Molina. En medio del bullicio de vendedores y compradores, entre el chirriar de los carros y el sonido metálico de los cuchillos, Clara Rivas avanzaba en silencio cargando una caja de bugambillas rojas hacia la zona de colocación. Una gorra vieja le cubría media cara, pero sus ojos seguían irradiando una dulzura inconfundible. Desde que salió de la mansión de Alejandro Saavedra, no había mirado atrás, no por rabia, sino porque se repetía a sí misma que aquel lugar no le pertenecía, una casa demasiado cerrada, demasiado limpia y fría, donde un solo malentendido podía convertir todo su esfuerzo en polvo. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en el niño. Recordaba los ojos brillantes de Nicolás Saavedra cuando gritaba: «Ya viene Clara Rivas», recordaba como cada tarde, al volver del mercado,
él la abrazaba con timidez antes de dormir, escondiendo a su osito de peluche bajo la manta y murmurando: «No le cuentes el cuento a Oso, que se pone celoso». Clara Rivas sonrió levemente, llevándose una mano a la mejilla como si todavía sintiera la pequeña mano del niño agarrando la suya con fuerza en mitad de la noche. Mientras ajustaba un cubo lleno de flores de hibisco, una voz sonó inesperadamente a su espalda: «Clara». Ella dio un respingo y se volvió de golpe. Él, Alejandro Saavedra, estaba allí de pie, sin el traje rígido de oficina de siempre, solo con una camisa remangada y el rostro marcado por un cansancio que no intentaba ocultar. Clara Rivas se quedó inmóvil, sin saber qué decir. «Lo siento», dijo Alejandro Saavedra en voz baja pero firme. Sin rodeos, sin suavizarlo, no debería haberte echado de esa manera. Clara Rivas inclinó la cabeza. «¿Lo entiendo, o no?» «En realidad no», murmuró casi para sí. «Me equivoqué al juzgarte sin hacerte una sola pregunta», continuó él. «No me debes ninguna disculpa, no me debes nada», respondió Clara Rivas sin mirarle directamente. «Solo soy una empleada». «Pero Nicolás Saavedra no te ve como una empleada», replicó Alejandro Saavedra. Aquella frase atravesó el muro defensivo que ella había levantado alrededor de su corazón, se quedó rígida, apretando los labios. «Lleva varias noches sin dormir bien», añadió él. «Abraza el libro de cuentos que tú le leías y el pañuelo que dejaste. Me ha dicho que tú fuiste la primera persona que lo entendió sin que él tuviera que explicar nada». Clara Rivas mordió su labio inferior, uno de sus ojos se humedeció, pero no permitió que la lágrima cayera. Se dio la vuelta y siguió ordenando las flores en silencio. «He ido varias veces a la pensión y nunca estabas», continuó Alejandro Saavedra. «Los vecinos me dijeron que trabajabas en el mercado. Solo quería verte una vez, para decirte esto, te pido perdón de corazón. Y, si es posible, quiero invitarte a regresar, no porque falte personal, sino porque Nicolás Saavedra te necesita. Y yo también». Clara Rivas dudó, el nombre de Alejandro Saavedra flotando entre ellos como una distancia. «No creo que deba volver a esa casa», dijo al fin. «Hay heridas que no sangran, pero tardan muchísimo en dejar de doler». «¿Crees que yo no sufro?», respondió Alejandro Saavedra. «Darse cuenta de que has decepcionado a tu propio hijo es lo peor que me ha pasado». Hizo una pausa. «No te pido que me perdones, solo que lo pienses». Sacó entonces un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo dejó sobre el mostrador de flores. «Es una carta de Nicolás Saavedra para ti. Creo que deberías leerla». Clara Rivas miró el sobre, indecisa, con los dedos temblando. Alejandro Saavedra la observó unos segundos más, asintió con un leve gesto y se alejó bajo la llovizna. Por la tarde, cuando la lluvia caía suave sobre el tejado de chapa, Clara Rivas se sentó en su pequeña habitación de la pensión, con un ventilador viejo zumbando de fondo, y sostuvo la carta entre las manos. La letra de Nicolás Saavedra era torpe, pero clara: «Querida Clara Rivas, perdón si por mi culpa papá te regañó. Yo no quería que te fueras. Echo de menos los cuentos que me contabas, la comida que tú hacías y tus manos frías como el agua del río cuando me tocabas la frente. No me gustan las niñeras nuevas. No me miran a los ojos cuando hablan conmigo. No saben que mi oso de peluche se llama Oso. Yo solo quiero que vuelvas. Si no vuelves, Oso se pondrá muy triste. Yo también». Una lágrima cayó sobre la palabra «oso», y la emborronó. Clara Rivas la secó con prisa y dobló con cuidado la carta. Sintió de nuevo aquella lucha interna desgarrándole el pecho. Volver significaba enfrentarse a la mirada de un padre que una vez la había sospechado injustamente y al ambiente pesado de una casa de piedra fría. Quedarse fuera era perder al niño al que ya consideraba familia. Salió al pequeño porche y se quedó mirando la lluvia repiquetear sobre el techo metálico, mientras el viento hacía temblar la maceta con el pequeño cactus que Nicolás Saavedra le había regalado por su cumpleaños con una nota: «Te pareces a esta planta, pequeña pero fuerte». Clara Rivas suspiró hondo, una decisión empezaba a tomar forma dentro de ella. Aquella misma noche, Alejandro Saavedra era incapaz de concentrarse en el trabajo, estaba sentado frente al ordenador, con un informe de expansión de sucursales en la pantalla, pero su mirada se escapaba una y otra vez hacia la ventana desde la que solía ver a Clara Rivas llevar a Nicolás Saavedra al jardín para regar las plantas. De pronto la puerta del despacho se abrió y apareció el niño abrazando un cojín con forma de elefante.
Papá, ¿ya ha contestado Clara Rivas?, preguntó. Alejandro Saavedra negó con la cabeza. Ya envié tu carta, ahora solo queda esperar a que ella decida. Te pondrás triste si no vuelve, insistió Nicolás Saavedra. Por primera vez, Alejandro Saavedra no respondió con la cabeza fría del empresario, sino con el corazón. Sí, me pondré muy triste, admitió. El niño se acercó, se sentó en su regazo y susurró, ya he rezado, papá. Creo que ella volverá. Alejandro Saavedra sonrió y besó el cabello de su hijo. Ojalá tengas razón. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno en la cocina, la campana de la puerta sonó. Alejandro Saavedra fue a abrir sin esperar nada en particular, y se quedó paralizado cuando la puerta se entreabrió. Allí estaba Clara Rivas, con el pelo recogido como siempre, un vestido sencillo, una pequeña bolsa en la mano y una mirada más serena pero igual de firme. He decidido volver, dijo, pero no por usted, sino por un niño que me necesita. Alejandro Saavedra asintió despacio. Y yo te prometo que nunca más permitiré que te hagan daño en esta casa. Esta vez quiero que me llamen por mi nombre, no como la chica de la limpieza. De acuerdo, respondió Alejandro Saavedra, conteniendo un amago de sonrisa. Bienvenida de nuevo, Clara. El sonido de unos pasos pequeños resonó detrás de él. Nicolás Saavedra salió disparado y se lanzó a los brazos de Clara Rivas, abrazándola con todas sus fuerzas. ¿De verdad has vuelto? ¿No estaré soñando? No es un sueño, respondió ella, apretando al niño contra su pecho como si abrazara un trozo de su propio corazón que se había quedado atrás. En ese instante, el chalet dejó de parecer frío, el espacio se llenó de un calor suave que Alejandro Saavedra no recordaba haber sentido en ninguna mañana anterior. Y así fue como comenzó de verdad el camino hacia la sanación. Tras el regreso de Clara Rivas a la casa, todo parecía haber recuperado cierta calma, pero en el ambiente seguían flotando hilos tensos que podían romperse con el más mínimo roce. Alejandro Saavedra cumplió su promesa, no se metió en el trabajo de Clara Rivas, no la colocó en ningún escalón humillante, ni volvió a usar esa voz fría de órdenes secas, en su lugar eligió observar en silencio y mantener las distancias. Fue precisamente ese silencio lo que más incomodaba a Clara Rivas. No sabía qué decir cuando se cruzaban en el pasillo por la mañana, cuando llevaban juntos a Nicolás Saavedra al colegio o cuando coincidían en la cocina llenando un vaso de agua. Ella evitaba su mirada, no por rencor, sino por temor a descubrir, si le sostenía los ojos un segundo de más, cosas para las que aún no estaba preparada. Y tal vez a él le pasaba lo mismo. Una tarde, mientras Clara Rivas lavaba a mano unos pañuelos en el patio trasero, Nicolás Saavedra llegó con el ceño fruncido. Clara, papá no me deja seguir con las clases de baile. Dice que es mejor aprender defensa personal. Ella levantó la vista, el agua salpicó sus mangas. ¿Y por qué no hablas con tu padre? Porque siempre está ocupado, y porque dice que eso es cosa de chicas, murmuró el niño, mirando al suelo, con los hombros temblando. Clara Rivas se secó las manos, se agachó a su altura. ¿Te gusta bailar? Nicolás Saavedra asintió con fuerza. ¿Y alguna vez le has dicho a tu padre por qué te gusta tanto? No, me da miedo que se ría. Nadie tiene derecho a reírse cuando dices lo que sientes de verdad, respondió ella con firmeza. El niño alzó la mirada, en sus ojos apareció un brillo nuevo. ¿Me ayudas a decírselo? Aquella noche, en el despacho, Alejandro Saavedra revisaba un informe financiero cuando Nicolás Saavedra llamó a la puerta. ¿Estás ocupado, papá? Alejandro Saavedra se quitó las gafas, sorprendido. No, pasa. El niño avanzó con las manos apretadas. Papá, no quiero ir a karate. Quiero seguir con el baile. El silencio se hizo denso, Alejandro Saavedra se recostó en la silla. ¿Por qué? Porque cuando bailo, ya no escucho a la gente diciendo que soy raro. Porque cuando bailo, siento que me parezco a mamá. Un puño invisible se cerró alrededor del corazón de Alejandro Saavedra. Se levantó, se acercó a su hijo y se agachó delante de él. Nicolás, no te prohibí bailar porque lo odiara. Tenía miedo de que te hicieran daño. Pero ya me han hecho daño, papá, respondió el niño. No por el baile, sino porque no me atrevía a decirte la verdad. Por primera vez en muchos años,
Alejandro Saavedra no tenía la última palabra preparada. Abrazó a su hijo con cuidado. Entonces mañana llamaré a la academia de danza y tú eliges a tu profesora o profesor, ¿te parece? Nicolás Saavedra apretó la mano de su padre como un «gracias» silencioso. Desde la puerta, Clara Rivas había escuchado toda la conversación, se retiró en silencio, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Aunque la distancia entre padre e hijo comenzaba a acortarse, entre Alejandro Saavedra y Clara Rivas seguía existiendo un espacio vacío que ninguno de los dos se atrevía a llenar. Se hablaban casi siempre a través de Nicolás Saavedra o con frases breves como, «gracias, ten cuidado, estás cansada», para acto seguido esquivar la mirada del otro. Hasta que una noche una tormenta cambió el guión. El viento azotó los árboles del barrio residencial de las afueras de Madrid y un apagón dejó toda la zona sin luz. Nicolás Saavedra, aterrado por la oscuridad, comenzó a llorar en su habitación. Clara Rivas subió corriendo las escaleras, lo abrazó con fuerza y encendió la linterna del móvil. «No pasa nada, estoy aquí contigo», susurró. En ese momento, Alejandro Saavedra entró también con unas velas en la mano. «Papá», murmuró el niño, aliviado. Los tres se sentaron en la cama, la luz temblorosa de la vela dibujaba sombras suaves en las paredes, creando un ambiente extraño y, al mismo tiempo, cálido. Por un instante ya no había dueño, empleada ni niño, solo tres personas intentando, a tientas, aprender a estar más cerca los unos de los otros. «De pequeño, tu madre tenía mucho miedo a los truenos», contó Alejandro Saavedra, «así que cada vez que había tormenta yo me ponía a hacer el payaso y a bailar por el salón para que se riera». Nicolás Saavedra soltó una carcajada y miró a Clara Rivas. «¿Y tú, tienes miedo a los truenos?» «Antes sí», respondió ella con suavidad, «pero ahora ya no, porque te tengo a ti, y a tu padre». Alejandro Saavedra alzó un poco la cabeza y por primera vez, después de muchos días de silencios incómodos, sus miradas se encontraron sin reproches ni rencor, solo con una comprensión silenciosa que ninguno de los dos se atrevió a poner en palabras. A la mañana siguiente, cuando la luz volvió a todo el barrio residencial a las afueras de Madrid, Alejandro Saavedra encontró a Clara Rivas sentada en el pequeño jardín trasero, tomando té en silencio. «¿Has tenido alguna vez hijos?», preguntó él en voz muy baja. Clara Rivas se quedó inmóvil un segundo y negó con la cabeza. «No. Pero hubo un tiempo en que cuidé de mi hermana como si lo fuera. Nuestra madre murió pronto, mi padre desapareció y solo quedábamos las dos». «¿Y dónde está ahora tu hermana?», quiso saber él. «Se casó lejos, y casi no hablamos», murmuró ella. Guardaron silencio, una brisa suave hizo caer unas hojas amarillas sobre la mesa de metal. «Antes pensaba que el personal doméstico era solo una pieza más del engranaje», reconoció Alejandro Saavedra, «pero tú me has hecho ver que hay personas que, sin poder ni títulos, pueden cambiar por completo una familia». «Está dándome las gracias, señor», sonrió con ironía Clara Rivas. «No», respondió él, «estoy aprendiendo a pedir perdón una vez más». En los días siguientes, el ambiente de la casa cambió. En la mesa volvieron las risas de los tres, hubo un guiso que Clara Rivas preparaba a petición de Nicolás Saavedra, una especie de cocido suave que se convirtió en su plato favorito, y las conversaciones entre los dos adultos dejaron de estar llenas de tanta cautela. Justo entonces sonó una llamada inesperada. «Alejandro, hay algo que debes saber», dijo una voz del departamento de sistemas. «El día que estabas fuera hubo alguien que entró en tu despacho y copió datos de tu ordenador. Estamos investigando internamente». Alejandro Saavedra se quedó helado, la cara se le descompuso al instante. Aquel día solo una persona, además de él, tenía copia de la llave del despacho, y esa persona era Clara Rivas. Una nueva tormenta comenzaba a formarse sobre sus cabezas. Entró casi corriendo en el despacho, todo parecía en su sitio, nada revuelto, pero él sabía que, en su mundo de cifras y contratos, el orden aparente no significaba seguridad. Se sentó, encendió el ordenador y revisó el registro de accesos. Efectivamente, había una conexión que no coincidía con ningún dispositivo autorizado. La hora marcada era las 14:23, aquel día él estaba en una reunión en Barcelona y su asistente de confianza viajaba por trabajo en Madrid. Solo quedaba una persona en casa a esa hora, Clara Rivas. Se recostó en la silla, mirando fijamente la pantalla, una parte de él se negaba a creerlo, otra empezaba a recomponer pequeños detalles. Aquella vez que Clara Rivas apareció de repente en el pasillo,
el pendrive que recogió y guardó en el bolsillo, la forma en que evitó su mirada cuando él preguntó por Nicolás Saavedra. No puede ser, se repetía, pero en su universo no había sitio para las zonas grises. Aquella noche, durante la cena, Alejandro Saavedra no dijo nada, pero su mirada ya no era la misma, había perdido el calor y la confianza, sustituida por una vigilancia fría. Clara Rivas seguía sonriendo al poner más verdura en el plato de Nicolás Saavedra, pero cuando levantó la vista encontró esos ojos duros clavados en ella y sintió un frío punzante atravesarle el pecho. ¿Le pasa algo, señor? ¿Ha ocurrido algo en la empresa?, preguntó intentando mantener la voz serena. Alejandro Saavedra forzó una media sonrisa. No, nada, solo estoy cansado. Esa noche no pegó ojo, al amanecer llamó en voz baja: Marcos López, necesito que instales una cámara oculta en mi despacho. 3 días después, la cámara registró otro acceso sospechoso, pero no fue Clara Rivas, sino Laura Navarro. Se la veía entrar con guantes puestos, conectar un pequeño dispositivo a un puerto USB, mirar alrededor con la calma de quien está acostumbrada a manipular, y 13 minutos más tarde desconectarlo y salir como si nada. Alejandro Saavedra se quedó sin aliento al ver las imágenes, pasó horas encerrado, incapaz de asumirlo. La mujer con la que había pensado en construir un futuro resultaba ser la que le clavaba el puñal por la espalda, no solo en lo sentimental, sino también en lo profesional, robando datos de negocio, secretos de clientes, información capaz de destruir la empresa si caía en manos de la competencia. Pero lo que más le dolía era haber dudado de Clara Rivas. Aquella noche se plantó ante la puerta de la habitación de ella, dudó unos segundos y llamó suavemente. La puerta se abrió y Clara Rivas apareció con la misma camisa vieja de siempre, el rostro sin maquillaje y la mirada cansada. Parecía llevar días intuyendo que algo pasaba. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó en voz baja. El señor ya no fue el señor. Llámame Alejandro Saavedra, dijo él. Clara Rivas se quedó quieta unos segundos. Quiero pedirte perdón. El silencio llenó el pasillo mientras una ráfaga de aire frío recorría la casa. Te llegué a sospechar, admitió Alejandro Saavedra. Hice que te siguieran, instalé una cámara oculta, y me equivoqué. Ella no mostró sorpresa, solo una tristeza honda en los ojos. Lo sé, murmuró Clara Rivas. La forma en que me mirabas estos días lo decía todo. Y aún así me quedé. Por Nicolás Saavedra, y porque sabía que necesitabas una oportunidad más para aprender a confiar. Alejandro Saavedra alzó la vista. Por primera vez no vio a una empleada doméstica, sino a una mujer de una fortaleza insólita, alguien que había atravesado la sospecha y la herida y seguía ahí, firme como un árbol que aguanta el viento. Voy a denunciar a Laura Navarro, dijo, y haré público todo lo que ha hecho. Pero tú, si quieres irte, lo entenderé. Clara Rivas negó con la cabeza. No me voy. Una vez ya me acusaron injustamente y no pienso permitir que ningún niño vuelva a perder la confianza por algo así. Al día siguiente, la noticia estalló: el millonario Alejandro Saavedra denunciaba a su prometida Laura Navarro por robo de datos empresariales. La prensa se revolucionó, los programas de tertulia se llenaron de opiniones y las redes sociales se dividieron entre quienes lo criticaban por exponer su vida privada y quienes lo apoyaban por defender la ética y la compañía. En medio de la tormenta mediática, Alejandro Saavedra tomó una decisión que jamás habría imaginado: convocar una rueda de prensa en su propia mansión a las afueras de Madrid. ¿Está seguro?, le preguntó Marcos López, su asistente. Quiero hablarle a la sociedad con mi propia voz, no solo a través de abogados, respondió Alejandro Saavedra. Y quiero que mi hijo me escuche. Aquel día, el chalet estaba abarrotado de periodistas, los flashes no dejaban de dispararse. En la señal en directo, Alejandro Saavedra aparecía sentado en un sillón amplio, con las manos sobre los muslos y la mirada serena. A su lado estaba Clara Rivas, con un vestido largo azul claro, las manos temblorosas pero la vista firme. Durante mucho tiempo pensé que una empleada del hogar no podía entender ni compartir nada con alguien de mi mundo, empezó Alejandro Saavedra. Me equivocaba. Esta mujer, a la que llegué a culpar sin pruebas y a la que llegué a echar de casa, me ha enseñado algo esencial: la confianza no nace del estatus, sino de la integridad. Ella es la segunda madre de mi hijo, la persona que me enseñó a pedir perdón. Y hoy quiero hacerlo en público. Clara Rivas lo miró, sorprendida,
antes de inclinar la cabeza. El salón se llenó de aplausos, pero nadie vio a Nicolás Saavedra escondido detrás de una puerta, con los ojos brillantes. Esa noche, cuando todos se habían marchado, el niño entró en el despacho de Alejandro Saavedra con un papel lleno de dibujos torcidos. Papá, mañana en el cole hay una actuación de madre e hijo, y yo no tengo mamá. Alejandro Saavedra se quedó paralizado. ¿Puedes elegir a alguien que quieras mucho para que te acompañe?, preguntó despacio. Ya la he elegido, respondió Nicolás Saavedra, pero aún no le he preguntado si querrá. El niño miró hacia la ventana, fuera. Clara Rivas estaba colgando la ropa en el tendedero, con el pelo algo despeinado moviéndose al viento. Ella dice que no hace falta haberte dado la vida para ser mamá, murmuró. Alejandro Saavedra le puso una mano en el hombro sin añadir nada, no hacía falta. Algo estaba cambiando, ya no se trataba de señor y empleada, de sospechas y desagravios, sino de una familia extraña que empezaba a aprender a sostenerse. A la mañana siguiente, en la sala de juntas principal de Saavedra Group, el ambiente era sofocante. Aunque la reunión acababa de empezar, todas las miradas se dirigían a una silla vacía al final de la mesa, la que pertenecía a Laura Navarro, suspendida temporalmente por la filtración de datos. Sin embargo, lo que de verdad alimentaba los murmullos no era su ausencia, sino la presencia de la mujer que estaba de pie junto a Alejandro Saavedra en la cabecera, una ex empleada doméstica. A ojos de todos, Clara Rivas, con un sobrio vestido blanco y un dossier bien sujeto entre las manos, preparado junto a Alejandro Saavedra tras una noche sin dormir, se había convertido en el centro de la escena, aunque no fuera ella quien fuera a hablar. El director general, Alejandro Saavedra, recorrió la sala con la mirada antes de empezar. Sé que la presencia de Clara Rivas aquí hace que algunos se sientan incómodos, dijo Alejandro Saavedra en la sala de juntas del Grupo Saavedra. Pero si alguno de ustedes cree que el estatus determina el valor de una persona, puede levantarse ahora mismo y salir de esta sala. Nadie se movió, pero el aire se volvió más denso. Vivimos en una sociedad donde el conocimiento puede compartirse, pero los prejuicios se heredan de generación en generación. Hoy he invitado a Clara Rivas no para lavar mi imagen, sino porque ha sido la única que detectó el agujero en nuestro sistema de seguridad, algo que ni siquiera el Departamento de Seguridad Informática vio. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa, varias personas inclinaron la cabeza para mirar a Clara Rivas como si fuera la primera vez que la veían como un ser humano y no como parte del mobiliario. El subdirector general, Ricardo Benítez, tomó la palabra con voz pesada. Señor Saavedra, respeto su decisión, pero si cualquiera puede entrar en esta sala solo porque una vez hizo una sugerencia, ¿dónde quedan los procedimientos y las competencias? Buena pregunta, asintió Alejandro Saavedra, endureciendo la mirada. Entonces le devuelvo la cuestión, señor Benítez, ¿cuándo se produjo la intrusión en el sistema? ¿Quién dio la primera voz de alarma? ¿Usted o el equipo de ciberseguridad? El silencio señaló a Clara Rivas, aquella a la que él mismo había acusado de saltarse los protocolos. Ella bajó la cabeza con humildad, pero por dentro sabía que estaba en medio de un campo de batalla y que lo único que la protegía era la confianza de un hombre que acababa de recuperar. Al terminar la reunión y vaciarse la sala, Clara Rivas cruzó el pasillo y fue interceptada por un grupo de empleadas de administración. Al frente iba Marta Delgado, orgullosa de su máster y de venir de una familia de buena posición. «Te has subido rápido, ¿no?», soltó Marta Delgado con ironía ácida. «No vayas a pensar que por un par de halagos del jefe ya estás a nuestra altura». «No es mi intención», respondió en voz baja Clara Rivas. «Claro. Pero mejor que no convirtamos esto en un precedente, ¿no?». Una empleada del hogar en la sala de juntas. «Esto es una empresa, no una guardería benéfica». Clara Rivas solo sonrió con dulzura. «No necesito un puesto, solo quiero ayudar a proteger este lugar, el lugar donde está el futuro de mi hijo». «Pues entonces más te vale saber cuál es tu sitio», remató Marta Delgado, dándose la vuelta y dejándola sola en el pasillo, con los dedos apretando el dobladillo de la blusa. Aquella noche Clara Rivas no volvió enseguida a su habitación, se quedó sentada en el porche del chalet de Pozuelo de Alarcón, bajo la luz tenue y el canto de las cigarras. Nicolás Saavedra salió corriendo al exterior, abrazando a su oso de peluche Coco, y se sentó a su lado. «¿Por qué estás triste, Clara?». «Porque a veces la gente no necesita la verdad, solo necesita una excusa para odiar a alguien», respondió ella con sinceridad cansada.
Yo no te odio, dijo el niño con inocencia. Yo quiero que te quedes aquí para siempre. Aquellas palabras sencillas disolvieron como sal las puñaladas invisibles que sentía en el pecho. Clara Rivas sonrió, atrajo a Nicolás Saavedra hacia sí y le dio un beso suave en la frente. Al día siguiente, Alejandro Saavedra recibió un correo electrónico anónimo con una foto en la que se veía a Clara Rivas hablando con un hombre desconocido, acompañada del comentario, ¿empleada doméstica o espía? Llamó a Clara Rivas a su despacho. ¿Puedes explicarme esta foto? Preguntó con tono serio, mostrándole la pantalla. Ella la observó con atención. Era una tarde en la que había sacado a pasear a Nicolás Saavedra y se había cruzado por casualidad con Pedro Romero, un antiguo amigo que había trabajado como vigilante en su viejo bloque de pisos de Vallecas y que ahora era obrero de construcción. Es un conocido de antes, explicó. No pensé que eso pudiera parecer sospechoso. Puede que no, respondió él, pero todo lo que ha pasado últimamente me obliga a comprobar cada detalle. Clara Rivas alzó la vista, con una mezcla de dolor y firmeza. Lo entiendo y no te culpo, pero si hasta un simple saludo se convierte en motivo de sospecha, quizá deba volver al lugar que otros consideran adecuado para mí. Alejandro Saavedra guardó silencio, sabía que caminaba sobre una línea muy fina entre el control y la humillación. Al final solo pudo decir, lo siento. Aquella misma tarde, cuando Clara Rivas salió del despacho, Alejandro Saavedra se quedó largo rato pensativo delante de la pantalla. Volvió a abrir el sistema de cámaras de seguridad y revisó una y otra vez las grabaciones de aquel día. Al final Alejandro Saavedra descubrió que el hombre de la foto era el mismo que aparecía en el expediente de contratación de Verónica Ledesma, alguien vinculado a una empresa competidora. La rabia le estalló por dentro, no contra Clara Rivas, sino contra sí mismo, contra la confianza ciega que había dado a los de su propio nivel, y la facilidad con la que sospechaba de quien solo tenía un corazón limpio como carta de presentación. Al caer la noche, Alejandro Saavedra se plantó frente a la puerta del cuarto de Clara Rivas en el chalet de Pozuelo de Alarcón y llamó suavemente. Ella abrió, con la mirada ya no helada, pero tampoco tan suave como antes. Me equivoqué, dijo él sin rodeos. No tienes que perdonarme ahora, pero quiero que sepas algo. No te veo como una empleada del hogar, sino como la persona que está cambiando mi vida poco a poco. Clara Rivas no respondió enseguida, al final dio un paso atrás y abrió más la puerta. Entonces entra, dijo en voz baja, empecemos de nuevo, pero desde la verdad. Alejandro Saavedra cruzó el umbral y por primera vez sintió que aquella habitación pequeña era cálida como un verdadero hogar. También fue la primera vez que dejó de trazar una línea entre dueño y empleada y solo vio a dos personas y la confianza frágil que estaban construyendo. Una tarde de lluvia fina, el cielo gris cubría de sombras la urbanización silenciosa. En el dormitorio de Nicolás Saavedra, el sonido de un piano se extendía tímido, irregular, pero lleno de emoción. Era una música que nadie habría esperado escuchar salir de las manos de un niño de 8 años que jamás había pisado una academia de música. Alejandro Saavedra se quedó inmóvil en el umbral, incapaz de creer lo que oía, una pieza clásica que él mismo había tocado de niño cuando su madre aún vivía, la misma mujer que le había enseñado cada nota, cada silencio, cada matiz. Desde que ella murió, el piano del salón se cubrió de polvo y su corazón blindó todas las emociones suaves. Y, sin embargo, ahora, en aquella habitación, un hijo al que había dejado volverse casi un desconocido lo estaba arrastrando de vuelta a recuerdos que creía enterrados. Empujó la puerta con cuidado. Nicolás Saavedra se giró sobresaltado, las manos detenidas sobre las teclas. Lo siento, papá, no quería usar tu piano sin permiso, balbuceó. Alejandro Saavedra no contestó de inmediato, se acercó al instrumento como quien mira a un viejo amigo al que ha evitado durante años y luego se sentó a su lado. ¿De dónde conoces esta melodía?, preguntó en voz baja. ¿Te la enseñó tu madre? No, mi madre biológica, fue Clara, respondió el niño. Ella tararea esta música cuando friega los platos. La escuché tantas veces que se me quedó en la cabeza. Luego lo intenté tocar de oído. Alejandro Saavedra lo miró sin poder ocultar su asombro. ¿Nunca has estudiado piano?, Nicolás Saavedra negó con la cabeza, algo cohibido. Solo vi a otros niños tocar en un centro de artes escénicas para peques, cuando Clara me llevó una vez a Madrid a dar un paseo por el barrio. Pero ellos dijeron que yo era el niño pobre, el hijo de la empleada,
Y ya no quise entrar. Un pinchazo le atravesó el pecho, no supo si era culpa o ternura. ¿Te gustaría aprender de verdad? Preguntó con voz grave. Ni me atrevo a soñarlo, susurró Nicolás Saavedra. Este piano cuesta mucho, las clases también. Clara ya trabaja bastante, no quiero darle más preocupaciones. Alejandro Saavedra apretó los labios, miró el piano y después a su hijo. No tienes que soñarlo, dijo al fin. A partir de hoy, yo seré tu primer profesor. ¿De acuerdo? El niño lo miró boquiabierto y luego rompió en una sonrisa radiante. ¿De verdad? ¿Puedo aprender de verdad? De verdad, asintió Alejandro Saavedra. Pero con una condición, cada semana escribirás lo que escuchas y lo que aprendes. Quiero que no solo toques música, sino que entiendas que es un idioma del alma. Desde ese día, cada noche, cuando terminaba el trabajo, Alejandro Saavedra se sentaba al piano con Nicolás Saavedra para repasar nota por nota. Al principio fueron momentos torpes, pero poco a poco fueron descubriendo una conexión extraña. Ya no había distancia entre un adulto y un niño, entre el multimillonario y el hijo de una empleada del hogar, como el mundo querría etiquetarlos, solo una persona ayudando a sanar las heridas de otra. Y al revés. Muchas veces Clara Rivas se quedaba quieta detrás de la puerta entornada, escuchando las risas, la música, la voz paciente de Alejandro Saavedra corrigiendo la posición de las manos de Nicolás Saavedra. No intervenía, solo sonreía, con un agradecimiento profundo mezclado con un miedo silencioso a que todo aquello pudiera romperse. Pero esa paz no duró mucho. Un día, mientras Alejandro Saavedra enseñaba a Nicolás Saavedra una pieza nueva, su teléfono empezó a sonar sobre el piano. Era una llamada de mi abogado, Alejandro Saavedra. Hay algo que creo que debería saber antes de que lo publiquen los medios, dijo mi abogado al otro lado de la línea. Tu exmujer, Laura Campos, ha presentado una nueva demanda para recuperar la custodia de Nicolás Saavedra. Aunque la sentencia anterior era prácticamente firme, ha contratado a un equipo de abogados internacionales y están preparando una estrategia basada en el entorno de vida del niño y en su tutora principal. ¿Quieres decir que piensan utilizar el hecho de que una empleada del hogar pase tanto tiempo con mi hijo? Preguntó Alejandro Saavedra, con la garganta seca. Exactamente. Argumentan que es un entorno inadecuado y poco correcto socialmente, y van a intentar demostrar que careces de capacidad como padre. Alejandro Saavedra se quedó quieto, como convertido en piedra. Una mezcla de rabia, desconcierto y miedo le apretó el pecho. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?, logró preguntar. Puede que en una semana presenten la demanda, pero la prensa podría adelantarlo. Han conseguido fotos privadas filtradas desde dentro de la casa. Aquella noche, Alejandro Saavedra se quedó solo en su despacho del chalet de Pozuelo de Alarcón, sin encender las luces, con la ventana entreabierta y el viento frío de Madrid colándose en la habitación. No le asustaba perder la empresa ni la reputación, cosas que siempre había considerado su mayor patrimonio. Le aterraba perder lo único que le había devuelto la fe en los sentimientos, aquel niño y la mujer que estaba a su lado. La puerta se abrió despacio. Era Clara Rivas, con una taza de infusión de jengibre en la mano. He oído que podrían llevarse a Nicolás, murmuró, sentándose cerca de él, dejando la taza sobre la mesa, lo bastante cerca como para acompañarlo, pero sin tocarlo. Si mi presencia hace que todo esto sea más peligroso, me iré. Alejandro Saavedra alzó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad crees que soy alguien que se rinde tan fácil? No, respondió ella con calma, pero a veces el amor también sabe cuándo apartarse para proteger a quienes quiere. Alejandro Saavedra le tomó la mano. Yo ya me he apartado toda la vida, Clara, susurró. Me alejé de mis emociones, de la música, me alejé de mi propio hijo. Ahora no voy a retroceder. Voy a luchar por Nicolás, por ti y por mí. Clara Rivas no respondió, pero las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. A la mañana siguiente, Alejandro Saavedra convocó al equipo jurídico, al departamento de comunicación y a los responsables de gestión de crisis del grupo Saavedra. Sabía que estaba a punto de entrar en una batalla no solo legal, sino también mediática, moral y emocional. Miró uno por uno a los presentes. No vamos a atacar a mi exmujer, dijo con voz firme. No necesitamos ensuciar a nadie.
Pero vamos a demostrar que una familia no se construye con dinero ni con títulos, sino con amor y presencia real. Y, mientras hablaba, dentro de él resonaba aquella melodía antigua, la pieza que había dejado de tocar durante años y que ahora interpretaba un niño que no compartía su sangre, pero sí el mismo latido. Los medios no esperaron a que Alejandro Saavedra moviese ficha. El lunes por la mañana, varios periódicos digitales españoles lanzaron titulares sensacionalistas: el multimillonario Alejandro Saavedra deja a su hijo en manos de una empleada del hogar, entorno polémico en el que crece el hijo del magnate inmobiliario, el niño sorprendido durmiendo junto a la nana en un chalet de lujo. Las fotos tomadas a escondidas inundaron la red: Nicolás Saavedra abrazando su osito Coco sentado junto a Clara Rivas en el sofá, Clara llevándolo al supermercado, Clara despeinándole el pelo con cariño después de una clase de piano. Imágenes llenas de ternura fueron recortadas y sacadas de contexto para construir un relato de confusión de roles, modelo educativo desviado y riesgo de daño psicológico en un menor criado en un entorno no tradicional. En la sala de crisis del grupo Saavedra, Alejandro Saavedra escuchó todo con el rostro de hielo. «Tenemos que responder ya», insistió el director de comunicación. «Si esperamos, la narrativa negativa se consolidará». La mayoría de los comentarios en redes son irónicos y desconfiados. Alejandro Saavedra guardó silencio unos segundos y luego se volvió hacia mi abogado. «¿Podemos contraatacar?», preguntó. El abogado asintió. «Tenemos pruebas suficientes». Las grabaciones extraídas de las cámaras de seguridad del chalet mostraban un entorno de vida ordenado y afectuoso para Nicolás Saavedra, estudios, comidas y rutinas diarias bien estructuradas. También había vídeos de las clases de piano, de las sesiones con la psicóloga infantil que Alejandro Saavedra había invitado discretamente a casa. Todo demostraba que el niño se desarrollaba de forma sana y equilibrada. Alejandro Saavedra asintió, con la mirada encendida. «Entonces contraataquemos», dijo. Él mismo grabó un video breve sentado en la sala donde se encontraba el viejo piano, el lugar en el que llevaba semanas compartiendo música con su hijo. Sin guión, sin actores, solo él y la verdad. Buenos días a todos. Soy Alejandro Saavedra, empresario, padre y un hombre que durante mucho tiempo creyó que el dinero podía resolverlo todo. Hasta que descubrí que lo único que me ayudó a entender de nuevo mi propio corazón fue una melodía tocada por mi hijo, aprendida gracias a una empleada del hogar, dijo mirando directamente al objetivo, sin escudos. Ella se llama Clara Rivas. No tiene un título universitario de élite ni un inglés brillante, pero tiene un corazón honesto, unas manos que enseñan a los niños a hacer lo correcto y un alma marcada por el dolor que, aún así, ha elegido sanar a los demás. Hizo una pequeña pausa antes de continuar: no la elegí para sustituir el papel de la madre de Nicolás. La elegí para que, junto a mí, criara a mi hijo desde la bondad y no desde el juicio. Y si por eso tengo que recibir críticas, las asumo todas. El video se publicó a las 8 de la mañana y, a mediodía, ya se había vuelto viral. Los hashtags con su nombre y el de Nicolás, como #Alejandro Saavedra y #Nicolás Saavedra, subieron a lo más visto en las redes. Miles de comentarios empezaron a cambiar de tono, de la burla y la sospecha pasaron a la empatía y la defensa. Mucha gente compartió sus propias historias sobre empleadas del hogar que habían cuidado de sus hijos mientras ellos trabajaban, sobre mujeres invisibles que habían sostenido familias enteras sin que nadie supiera siquiera sus nombres. Pero el golpe más contundente llegó con un clip anónimo difundido esa misma tarde. En la grabación se oía la voz de Laura Campos, la exmujer de Alejandro Saavedra, en una conversación con uno de sus abogados captada en secreto. Ella decía con claridad: «Me da igual el niño. Solo quiero darle una lección a Alejandro para que sepa que perder a un hijo duele tanto como una traición». La opinión pública estalló. De ser una figura admirada en el mundo mediático, Laura Campos pasó a convertirse en el centro de una ola de indignación. Se cancelaron campañas publicitarias, las cadenas de televisión suspendieron colaboraciones y la prensa giró el foco, empezando a debatir sobre el modelo de familia contemporánea y el papel de la bondad en la educación de los niños. Aquella noche, Alejandro Saavedra se quedó de pie en el balcón de su dormitorio, con una taza de infusión de jengibre que Clara Rivas le había preparado. La casa estaba en silencio, solo se oía el viento y el piano sonando desde el salón, la misma pieza antigua que ahora Nicolás interpretaba con soltura, como un mensaje invisible. Clara Rivas salió detrás de él.
Parece que todo empieza a calmarse, comentó. Sí, pero no solo se calma, respondió Alejandro, mirándola con honestidad. Me ha hecho entender que no puedo seguir viviendo sin sentirme de verdad padre. Y si te pierdo a ti, pierdo también una parte de mi corazón. Clara Rivas se quedó inmóvil. ¿Qué intentas decirme?, susurró. Alejandro Saavedra dejó la taza sobre la barandilla y tomó su mano. Que no quiero que te vayas nunca, no como empleada del hogar, ni como alguien que se queda siempre en segundo plano, sino como la persona que quiero a mi lado para reconstruir lo que significa familia. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, no respondió con palabras, pero su mirada decía suficiente. Al día siguiente, en la rueda de prensa oficial en la sede del Grupo Saavedra en Madrid, Alejandro Saavedra anunció una decisión inesperada, la creación de la Fundación Vínculos MA, una fundación benéfica destinada a que niños sin recursos pudieran acceder a la educación artística, especialmente musical, y a ofrecer apoyo a empleadas del hogar y cuidadoras con dificultades económicas que trabajaban en hogares urbanos. La primera persona que Alejandro Saavedra presentó como embajadora de la Fundación Vínculos MA fue Clara Rivas. La imagen de esta fundación es Clara, la mujer que, en silencio, ha sido la mayor fuente de inspiración para mi hijo y para mí. Toda la sala se puso en pie y estalló en aplausos. En la primera fila, Nicolás Saavedra sonrió radiante, no entendía del todo lo que los adultos estaban debatiendo, pero sabía que, a partir de ese momento, nadie podría arrancarlo del lugar al que llamaba hogar. Y, detrás del escenario, un piano esperaba la siguiente melodía. Días después, la sala del Juzgado de Familia de Madrid estaba llena hasta los topes, focos encendidos, cámaras de televisión y objetivos de fotógrafos apuntando al frente, donde Alejandro Saavedra se sentaba junto a su abogado, con el rostro sereno pero la mirada cargada de un dolor que aún no encontraba palabras. En el lado opuesto estaba Laura Campos, su exmujer, acompañada de su equipo jurídico. Aquella vista para decidir la custodia de Nicolás era la última, la que pondría fin a meses de tensión y desgaste. El niño no estaba presente. Por recomendación de la psicóloga infantil, debía mantenerse alejado de entornos que pudieran dañar su estabilidad emocional, sobre todo después de que Laura Campos hubiera rechazado verlo durante casi un año entero. El juez, un hombre de algo más de 50 años, de pelo canoso y mirada serena pero firme, golpeó la mesa con el mazo. La sesión comenzaba. El abogado de Laura Campos habló primero, con tono frío y argumentos afilados. Presentó informes que describían el entorno actual de Nicolás como atípico y no tradicional, insistiendo en la ausencia de una madre biológica y en el hecho de que el niño estuviera siendo criado por una mujer sin formación académica reglada en educación. Proyectaron titulares antiguos, fotografías manipuladas, intentaron demostrar que Alejandro Saavedra utilizaba su dinero e influencia para moldear la opinión pública a su favor. Cuando llegó su turno, el abogado de Alejandro no respondió con un discurso inmediato, sino que pidió reproducir un video breve. En la pantalla apareció Nicolás sentado al piano. A mitad de la pieza, el niño giraba la cabeza hacia Clara Rivas y murmuraba: «Quiero dedicarle esta canción a mi padre, porque él no me dejó atrás como hizo mi madre». El piano se apagó en la sala del juzgado, dejando que un silencio denso lo llenara todo. Nadie dijo nada, una lágrima se deslizó por la mejilla de Alejandro Saavedra. Había visto ese video decenas de veces, pero cada nueva ocasión abría una herida distinta. Entonces su abogado tomó la palabra: «No necesitamos defendernos solo con argumentos legales. Permitan que sea el corazón de este niño el que hable por nosotros». El juez asintió despacio y dirigió la mirada a Laura Campos. «¿Desea usted decir algo?», preguntó. Por primera vez desde que había entrado en la sala, Laura perdió la máscara de frialdad. El maquillaje impecable empezó a desdibujarse bajo las luces y el sudor. Se levantó y caminó hasta el centro. «Durante mucho tiempo creí que era yo la abandonada», empezó, con voz temblorosa. «Culé a Alejandro por entregarse demasiado al trabajo, por no ver que yo me hundía en silencio. Sentí celos de cualquiera que pudiera arrancarle una sonrisa, incluso de nuestro propio hijo». La sala contuvo la respiración. Alejandro Saavedra alzó la vista hacia ella. «Pero entendí que a quien estaba castigando no era a él, sino a mi propio hijo, que no hizo nada malo», continuó Laura Campos, con las lágrimas resbalando por el rostro. «Me fui cuando más me necesitaba. No respondí a las llamadas, no leí las cartas, ignoré las grabaciones de voz.
Elegí el silencio como forma de venganza. Hizo una pausa, quebrada. No merezco que me llamen madre, pero hoy quiero pedir perdón, no a este tribunal, sino a mi hijo y al hombre que, en su momento, me quiso de verdad. Renuncio a solicitar la custodia. Un murmullo recorrió la sala, suspiros, manos entrelazadas, miradas conmovidas. Alejandro Saavedra permaneció sentado, inmóvil. Jamás habría imaginado que Laura fuera capaz de pronunciar esas palabras frente a las cámaras, el juez y cientos de ojos pendientes de cada gesto. El juez asintió lentamente. Agradeció la sinceridad de Laura Campos y anunció que el tribunal deliberaría teniendo en cuenta, por encima de todo, el interés superior del menor. Golpeó el mazo. La sesión había terminado. Fuera, la lluvia caía de repente sobre Madrid. Alejandro Saavedra abrió un paraguas y lo inclinó para cubrir a Clara Rivas, que había seguido la vista en silencio desde los bancos del público. No pensé que ella fuera a decir algo así, susurró Clara, sin apartar la mirada de la puerta del juzgado. Yo tampoco, respondió Alejandro en voz baja. Supongo que en el fondo, en cada madre hay un instinto que no se puede negar. Por muy perdida que esté, siempre hay un momento en el que recuerda quién es. Ellos dos se quedaron uno al lado del otro bajo la lluvia, sin hablar, escuchando cómo las gotas golpeaban el suelo al mismo ritmo que sus corazones, por fin en calma después de tantos días de tormenta. Aquella noche, Nicolás Saavedra se sentó en su habitación abrazado al piano, junto a Alejandro Saavedra y Clara Rivas, y lanzó una pregunta casi en susurro: «Papá, ¿mamá está enfadada conmigo?» Alejandro le apretó suavemente la mano. «No, hijo, tu madre no está enfadada contigo. Solo está triste por un tiempo, pero te echa de menos mucho más de lo que podría enfadarse». El niño alzó la mirada, con esos ojos limpios que aún no conocían la malicia. «Yo también la echo de menos, pero no quiero irme de aquí, de ti y de Clara. Aquí siento que puedo ser yo mismo». Alejandro y Clara cruzaron una mirada en la que ya no hacían falta palabras. Una semana después, el tribunal emitió la resolución definitiva. La custodia y la tutela legal de Nicolás quedaban en manos de Alejandro Saavedra, con un régimen flexible de visitas para Laura Campos si algún día lo solicitaba, y asumía el compromiso de seguir un proceso de acompañamiento psicológico. La prensa se hizo eco de la noticia, pero esta vez el tono había cambiado. Ya no eran artículos morbosos, sino análisis sobre el desarrollo infantil en familias no tradicionales, sobre empleadas del hogar que se convertían en figuras clave y llenas de ternura en la educación de los niños, e incluso columnas de opinión que cuestionaban la costumbre de juzgar a una familia solo a través del prisma del prejuicio. Lo que había empezado como una batalla legal por la custodia se transformó en un viaje de sanación para 3 adultos y un niño. Una tarde, ya casi al anochecer, Laura Campos se presentó ante el chalet de Pozuelo de Alarcón. Se quedó frente al portón con una pequeña bolsa de regalos en la mano. Fue Clara Rivas quien abrió la puerta. Las dos mujeres se miraron. En sus ojos ya no había rivalidad ni desconfianza, sino el reconocimiento silencioso de dos personas marcadas por heridas distintas. «Gracias por cuidar de mi hijo», dijo Laura en voz baja. «Si no hubiera sido por ti, no sé cómo estaría ahora». Clara sonrió con suavidad. «Yo también fui una niña que necesitaba que alguien se quedara a su lado», respondió. «Ahora solo estoy devolviendo eso a otro niño». Asintieron las dos, sin disculpas formales ni grandes gestos de perdón, solo un acuerdo tácito. A partir de ese día, cada una, desde su propio lugar, haría lo mejor para Nicolás. La vida siguió con una forma nueva, donde las piezas rotas encajaban en un mosaico imperfecto pero completo. El atardecer se tendía sobre la urbanización tranquila como una manta ligera sobre los recuerdos. El viento suave se colaba entre los árboles trayendo un aroma lejano a jazmín. Nicolás corría por el jardín alrededor de Lolo, el perro de la familia, riendo como si nunca hubiera conocido la tristeza. Clara estaba sentada en los escalones de la terraza, con una taza de té caliente entre las manos, siguiendo con la mirada cada salto del niño. Desde la ventana del primer piso, Alejandro Saavedra los observaba en silencio, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Habían pasado ya 3 meses desde la vista judicial. Laura Campos todavía no había regresado a ver a su hijo, aunque nada se lo impedía ya legalmente. Nadie la juzgaba. El tiempo podía ser una medicina, pero no todos estaban preparados para tomársela tan pronto. Alejandro respetaba ese espacio,
no quería forzarla, del mismo modo que nunca quiso obligar a Clara a quedarse a su lado, aunque su corazón se hubiera inclinado hacia ella desde hacía mucho. Aquella noche, Alejandro sorprendió a los dos invitándolos a cenar fuera. Fueron a un pequeño restaurante junto al río Manzanares, donde farolillos rojos se mecían con la brisa y el sonido de una guitarra española llenaba el aire con melodías suaves. Nicolás llevaba una camisa blanca y el pelo cuidadosamente peinado por Clara. El niño los tomó de la mano y los sentó a cada lado, riendo. ¿Qué celebramos hoy, familia? Alejandro le revolvió el cabello con ternura. Celebramos que hoy tu padre por fin se siente en paz consigo mismo. Clara lo miró de reojo, sorprendida, pero él no añadió nada, solo le regaló una sonrisa llena de significado. Durante la cena, Alejandro Saavedra parecía un hombre que acababa de salir de una tormenta larga, más ligero, sereno y maduro, sin la frialdad distante del empresario que se creía por encima de todos, solo un padre y un hombre que estaba aprendiendo a abrir el corazón. Cuando regresaron al chalet, Alejandro acompañó a Nicolás a su habitación, le deseó buenas noches y bajó de nuevo. Encontró a Clara recogiendo unas tazas de té en la cocina, la luz cálida hacía que su rostro pareciera el de una esposa discreta y luminosa. Clara, la llamó en voz baja. Ella se giró. ¿Sí? Alejandro se acercó despacio. Hace tiempo que quiero preguntarte algo, dijo con una media sonrisa nerviosa, pero lo he ido posponiendo una y otra vez. Clara Rivas guardó silencio y, por un instante, el tiempo pareció detenerse entre los dos. Si algún día yo dejara de ser multimillonario, dejara de ser alguien conocido, si no fuera nadie para el mundo, ¿te quedarías a mi lado?, preguntó Alejandro Saavedra con la voz apenas audible. Clara soltó una risa suave. Yo nunca he estado a tu lado por esas cosas. Entonces, ¿por qué?, insistió él. Por la mirada que tienes cuando abrazas a Nicolás, por la forma en que escuchas aunque a veces no encuentres las palabras correctas, porque no intentas controlarme, no me prometes grandes cosas, pero siempre haces mucho más que lo que dices, respondió ella. Alejandro le apretó la mano con delicadeza. Entonces dame la oportunidad de hacer bien las cosas, no solo contigo, sino conmigo mismo. Ella alzó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas. Yo siempre he estado aquí, Alejandro. Desde el primer día que entré en esta casa como empleada del hogar, mi corazón se quedó por cosas que nadie veía. Una semana después, los medios de comunicación en toda España se llenaron de titulares sorprendentes. Alejandro Saavedra anunciaba que dejaría su cargo de presidente ejecutivo tanto en Grupo Saavedra como en Inversiones Valoria, cediendo el liderazgo a un equipo más joven y centrado en la innovación, para dedicar su tiempo a proyectos sociales. Al mismo tiempo, hacía público la creación de una fundación llamada Fundación MA, en honor a los vínculos entre padre e hijo, con el objetivo de apoyar a niños en situación de abandono y a familias monoparentales que necesitaban ayuda para reintegrarse en la sociedad. Hubo quien se escandalizó, quien lo tachó de loco por renunciar al poder, pero Alejandro no se defendió. En lugar de eso, apareció en un programa de televisión de máxima audiencia en la 1, sentado junto a Clara Rivas y Nicolás Saavedra. El presentador le preguntó qué había cambiado en él. Alejandro miró a la cámara con calma. Hubo una tarde en la que volví a casa y vi a mi hijo aprendiendo a atarse los cordones de los zapatos con la ayuda de la mujer a la que yo había tratado solo como empleada. En ese instante supe que aquello era un hogar. El plató entero se quedó en silencio. Nicolás apretó con fuerza la mano de Clara. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba poder para proteger a mi hijo, continuó Alejandro. Pero lo que mi hijo necesitaba de verdad era un adulto que estuviera presente cuando tenía miedo, cuando reía o cuando se caía. Y nadie me enseñó eso mejor que Clara Rivas, la mujer que ha curado el corazón de mi hijo y el mío solo con estar ahí, con una paciencia que yo no merecía. Un año más tarde, en el gran auditorio de un centro de congresos en Madrid, se celebraba la presentación oficial de un nuevo proyecto de Fundación MA. En la primera fila estaban Clara Rivas, Alejandro Saavedra y Nicolás Saavedra, ya alumno de segundo de primaria, despierto, divertido, con una seguridad que antes no tenía. Cuando invitaron a Nicolás a subir al escenario, él se acercó al micrófono y habló con esa mezcla de timidez y valentía propia de los niños. Me llamo Nicolás Saavedra, dijo, antes estaba muy triste porque mi madre se fue, pero ahora tengo a mi padre y a Clara, que me enseñan a tocar el piano, a cocinar y también a perdonar. Luego señaló hacia la primera fila.
Ella es mi madre ahora, declaró, mirando a Clara. El auditorio estalló en aplausos, muchas personas se limpiaban las lágrimas sin disimulo. Clara se cubrió el rostro con las manos, incapaz de hablar, mientras Alejandro le rodeaba los hombros y sonreía con una paz que nunca antes había sentido. En ese instante, todos los prejuicios, las etiquetas y las diferencias de clase se deshicieron, solo quedaba una familia imperfecta pero llena de amor y un final que no era de cuento de hadas, pero sí tan verdadero que conmovía hasta lo más hondo. Ya de noche, cuando la casa estaba en silencio, Alejandro Saavedra se sentó en su despacho y volvió a ver el primer video que las cámaras internas habían grabado por accidente, Clara Rivas al piano junto a Nicolás, enseñándole una melodía sencilla. Entendió que ahí había empezado su nueva vida, no como un empresario solitario rodeado de lujo, sino como un padre y un hombre dispuesto a sentir. Desde un pequeño altavoz sonó la última pieza del día, la misma que Nicolás había aprendido para regalársela a él. La música terminó, pero la historia siguió viva en los gestos cotidianos, silencios compartidos y miradas llenas de gratitud. Eso era el amor. Gracias por haber llegado hasta aquí, por compartir este rato con nosotros. Si esta historia te ha tocado el corazón, no dudes en dejar un me gusta, compartir el video o escribir un comentario. Cada palabra, cada emoción que nos regalas es el impulso que nos ayuda a seguir creando y mejorando los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente video.